Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía de nuestros medios de comunicación en esta semana muy especial que la hemos denominado la Semana de la Reforma. Este día, al igual que ayer, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Y el tema de que vamos a estar celebrando, hablando esta noche es ¿qué es la reforma? Ese será el tema del cual vamos a estar discutiendo, hablando, diciendo cosas muy interesantes y respondiendo algunas de las interrogantes que los mismos estudiantes o las personas particulares nos han hecho a través de nuestros medios de comunicación. Al igual que ayer, hoy tenemos invitados especiales, tenemos nuestros panelistas y los presento. Tenemos al ingeniero Francisco Celedón, quien es catedrático del Colegio Bautista de Teología y también es catedrático de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. También tenemos al licenciado Rubén Presa, que también es catedrático del Colegio Bautista de Teología y también es oficial mayor de la Cámara Tercera de lo Civil en la Corte Suprema. Y el invitado especial, pues tenemos al licenciado Jackson Barrosa de la Iglesia Luterana. Y miren, muy interesante porque es el autor del libro titulado Lutero en pocas palabras, porque básicamente de este señor es de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así es que, señores, bienvenidos. Licenciado Celedón, gracias por aceptar la invitación. Gracias como parte del Colegio y como parte de la Iglesia Cristiana Evangélica. No es un compromiso, sino que es un servicio compartir la historia y lo que el Señor nos ha brindado a través del conocimiento en estos años atrás. Gracias. A la orden. El licenciado Rubén Presa, bienvenido, gracias. Gracias, Pastor Lino. ¿No? Para mí es una bendición especial el estar esta noche con ustedes aquí compartiendo un poquito acerca de la reforma, en qué consiste, y así es que es una bendición el poder estar en este lugar gracias al Colegio de Teología por darnos la oportunidad. Bueno, y nuestro invitado especial, el licenciado Jackson, bienvenido, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Feliz, ¿verdad?, de estar aquí, pudiendo compartir un poquito de esa historia que es de Lutero y la reforma de todos nosotros, la historia de la reforma que es de todos nosotros. Qué bueno. Bueno, el título de lo que vamos a estar discutiendo es una pregunta, así es que anexado a las otras preguntas que también las vamos a desarrollar, les regalo las primeras dos preguntitas. Primero, ¿qué es la reforma? Y la segunda pregunta es ¿cuántas reformas hubo? Licenciado Celedón, si nos amplía del tema. Vea, cuando uno busca un libro texto, un libro de historia que toque el tema de la reforma, siempre le ponen un apellido y le ponen la reforma protestante. Y por años se trataba de investigar por qué. Porque verdaderamente lo que se reformó fue el seno de la Iglesia Católica, el interior de la Iglesia Católica como primera instancia. De tal manera que debería de llamarse la reforma de la Iglesia Católica y la transformación pues, de lo que hoy conocemos como Iglesia Cristiana, en todas sus denominaciones, por supuesto. Pero bien, eso es como una primera aproximación, ¿verdad? Ya hago esa aclaración. La reforma es un proceso de cambio a nivel religioso, a nivel económico, político, social, que tiene su espacio geográfico inicialmente en Europa. La historia tradicional parte de 1517 con Martín Lutero, pero en el programa anterior estábamos hablando de que hubo precursores. Allá desde el año de 1100 o 1200 aproximadamente, y para no ser tan cabalístico, fueron 400 años de vida de transformación, de semilla de la transformación. Hubo mucha sangre derramada, casi el 100% o el 90% de los prerreformadores murieron en la hoguera, murieron como prácticamente quemados por la Inquisición.
Y no quiero hablar de Santa Inquisición porque eso vino después. La Inquisición, ese pacto entre la Iglesia y Estado para tener control social sobre la época, porque estas ideas fueron transformadoras. El ir en contra, por ejemplo, de la transustanciación, el negar que el cuerpo no es el pan y el vino no es la sangre, eso era una conmoción que no se podía concebir en esa época. Hoy puede ser normal, pero en esa época era una tremenda herejía contra la iglesia tradicional. Entonces, eso creaba ciertos movimientos, ciertos intereses y sobre todo económicos, porque se tocaba gente, se tocaba propiedades. Y pues la reforma es precisamente, en resumen, un proceso de cambio desde mi perspectiva, por lo que he logrado entender en la Iglesia Católica. Licenciado Barroso. Gracias. Sí, mira, creo que cuando, así como menciona el pastor, cuando hablamos de reforma, nos olvidamos que antes decían cismas, ¿verdad? Y creo que es una evolución. Si agarramos también la Biblia, hablamos de pactos, después hablamos de alianzas. Yo creo que la primera gran reforma o primera transformación de la iglesia, no reforma, pero transformación, creo que viene con Constantino, ¿verdad? Cuando ya pone la iglesia como la iglesia cristiana, como la iglesia del imperio. Yo creo que ahí es la primera reforma, la primera transformación. Un cisma muy importante que siempre debemos de recalcar es el cisma de 1054, donde hay la división entre la iglesia del occidente y la iglesia del oriente, ¿verdad? Entonces ahí está la iglesia católica romana del occidente y también la iglesia ortodoxa en Constantinopla, ¿verdad? Hoy Capadocia. Entonces creo que por ahí se inicia también esa transformación muy importante que a veces nos olvidamos y bueno, tenemos que aterrizar al siglo XVI, 1500, donde hay varios problemas sociales, ¿verdad? Y yo creo que el primero es el sistema feudal, ya no daba, ¿verdad? Muchos ahora están criticando en la actualidad el modelo de democracia. En aquel tiempo era el sistema feudal y ya no daba. Los príncipes ya no querían pagar impuestos, ¿verdad? Ya el imperio. También tenemos que entender ahí cómo surge, y yo creo que en este momento también de Lutero, en Alemania va a surgir el patriotismo, donde la gente empieza a observar, ahí, ¿por qué estoy dando dinero a una iglesia que va a construir en Roma y no aquí? Entonces, todos estos sentimientos también tenemos que nos encontrar ahí con los turcos, la invasión turca, ¿verdad? Ya un poquito ahí, ya la época de Lutero, la invasión turca que va a ser predominante ahí y Lutero no puede decir nada a no ser apoyado por el tema de su apoyo con el Federico el Sabio, ¿verdad? Entonces creo que hay todo un proceso transformatorio hasta llegar aquí, ¿verdad? Y que se fue dando después de Lutero varias ramificaciones de la iglesia cristiana del occidente. Gracias. Licenciado Presa. Bien, muchas gracias. Pues yo considero de que la reforma como concepto o definición podemos considerar que es un movimiento y como todo movimiento siempre surge a raíz de la disconformidad que existe en el sistema en el que se está viviendo. Y en este caso, pues no había comenzado en ese momento del 1517, que es donde nos vamos a fincar en esta noche, sino que ya venía la disconformidad incluso dentro de la misma Iglesia Católica desde la época de la reina Isabel la Católica. Ella misma pretendió hacer ya una reforma, ¿verdad? Y declarar herejes a muchos. Es más, dice la historia de que ella hasta le pidió a la Virgen allí de que si ella llegaba a ser la reina, ella se iba a encargar de expulsar a todos los herejes o de matarlos. Y cuando llega a ser la reina, pues ella ya estaba llevando a cabo ese proceso allá por el año 1492, en la época en que se viene a descubrir América. Ella estaba en un proceso de expulsión de los judíos de su territorio porque quería ir a conquistar Jerusalén precisamente en ese proceso que estaba iniciando y quería expulsar a todos los que no estuvieran de acuerdo, ¿verdad?, con el sistema religioso que allí se manejaba en España. Pero al mismo tiempo estaba surgiendo también otro movimiento que iba naciendo paralelamente
a este movimiento religioso que se le conoce como la Reforma, ¿verdad? Que vino a reestructurar la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Y ese movimiento es el renacimiento humanista, en el cual vino a dar un resultado diferente, ¿verdad? Todos pensaban de que iba a dar resultados similares, pero no, resulta de que en este movimiento humanista que estaba surgiendo también paralelamente al movimiento de la Reforma, el humanismo llevó a crear demasiados excesos en el hombre, en sentirse demasiado capaz, ¿verdad? Y mientras tanto, el otro movimiento estaba llevando a una reflexión, a una exhortación, a un llamado, a un avivamiento que se regresara a las Escrituras. Y por lo tanto se vio que los resultados eran diferentes y comenzó a ir ganando más terreno este movimiento de la Reforma, ¿verdad? Por los resultados que iba dando, y vino a aterrizar precisamente, ¿verdad? Cuando aparece ya Martín Lutero, que ya había sido influenciado por los pre-reformadores que estuvimos viendo, ¿verdad? En el programa del día anterior. Y él entonces ya prácticamente él solo comienza a dar ese proceso transformador y a iniciar esa reforma. En cuanto a cuántas reformas hubo, me imagino de que va a ser parte de otra ronda, ¿verdad? De que cada quien va a dar su punto de vista, pastor. Claro, 31 de octubre de 1557. De 1517, perdón, de 1517. El doctor Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia, me corrigen el nombre, no sé alemán, vea, en la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? Clava, ese día es el punto de partida que comúnmente o globalmente todos conocen. Me llamaba mucho la atención el día de ayer que muchísimos comentarios en nuestra transmisión nos decían, yo pensaba que era con Martín Lutero que había empezado la Reforma, porque ayer hablamos acerca de los personajes antes de todo, de la Reforma, los precursores. Pero tomando el punto de partida, yo tengo esa duda. ¿Por qué se toma el 31 de octubre como el día que inició la Reforma? Si me permite iniciar, porque si estamos hablando de Martín Lutero, él es como dijéramos la punta del iceberg dentro de todo el equipo de reformadores que había en toda Europa. Mientras Europa estaba en la Reforma, nosotros aquí estábamos casi en plena conquista de América, ¿verdad? Cristóbal Colón ondeaba los océanos. Pero bien, resulta que yo siempre hago un paralelo entre Martín Lutero y Simón Bolívar en Sudamérica, a José Matías Delgado, ¿verdad?, en Centroamérica, y los grandes próceres que son los que toman la iniciativa, son los que pegan primero, y el que pega primero, decimos los salvadoreños, pega dos veces, ¿verdad? Entonces, alguien tenía que dar la cara como para iniciar ese movimiento, de tal manera de que allá en Alemania hay un lugar que se llama Worms, donde se firmó precisamente la dieta de Worms, que luego vamos a hablar de ello. Claro. En donde el protagonista central es Martín Lutero. Esa es una zona hoy turística, precisamente conmemorando el hecho del inicio de la Reforma, y ahí hay una placa. He tenido el gusto de conocer y de estar ahí, ¿verdad? Donde dice que 31 de octubre de 1517, ¿verdad?, es como la fecha insignia. Porque hubo otras fechas, como por ejemplo, la dieta de Worms marcó otro evento y se habla poco de él. Y así otras situaciones, ¿verdad?, que estaban dentro de todo ese marco de fechas y de datos. Siempre tenemos que tener varias fechas, ¿verdad? Es como nosotros tenemos 2 independencias, pero no voy a hablar de eso. Así que por ahí anda uno de los argumentos de algunos escritores, sobre todo alemanes, por su nacionalismo que sostienen de que fue el 31 de octubre. Sí. Licenciado Da Rosa, Martín Lutero. Sí, pero gustaría de colaborar aquí Claro, un poquito. claro, adelante. ¿Por qué el 31 y por qué enmarcan esta fecha? Creo que es bien importante salientar eso, porque es un periodo para la Iglesia Católica muy importante, ¿verdad? Principalmente en 1500. Son misas, es una semana de misas, ¿verdad? Pero que culmina el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Entonces, Lutero tenía y sabía que iba a llegar bastante gente en esas 2 misas, ¿verdad? En esos 2 días que vendría.
En verdad, Lutero ya en 1512 ya había construido algunas tesis, pero que en él mismo le gustó mucho. Pero con su viaje a Roma y ve toda esa cuestión de la indulgencia, entonces trata de poner eso para una discusión. Cuando se pone esas tesis es para que confrontar con alguien que pueda hacer una discusión saludable. Esa era la intención generalmente de cuando ponían las tesis, ¿verdad? Lutero pone las 95 tesis y hay un grupo que no le gusta, ¿verdad? Y bueno, se genera todo ese caos, digamos así, ¿verdad? Que viene ahí a pasar de los años. Contestando su pregunta, Lutero, ¿quién fue Lutero, verdad? Bueno, hijo de Hans Luther y de Margarita Luther. Martín Luther es su primer nombre, que posteriormente va a cambiar el apellido, porque el apellido en alemán, no conozco muy bien alemán, pero en alemán ahí tiene una connotación distinta, entonces él cambia para Luther, que es el vencedor. Es alguien que es hijo de mineros, ¿verdad? Su papá trabaja en una minería y todo su estudio, toda su creación, no era el hijo mayor, el segundo, y bueno, era para ser abogado. Estudia, ¿verdad? Primeramente estudia artes en Helford, así como menciona el pastor, y por eso ahí viene su estudio del humanismo, del renacentismo, ¿verdad? Porque primero tiene que estudiar artes, y después viene aquella historia, ¿verdad? Que no sabemos hasta hoy si es verdad, pero que tiene un poco de ahí un poco de risa también, porque va andando a caballo y cae un rayo y le golpea, ¿verdad? En la película, si usted ven de Lutero, le golpea casi las nalgas, pero golpea el árbol, y entonces ahí viene su conversión, ¿verdad? Como decía, Santa Ana, Sí, Madre de la Virgen. Decía. porque es la patrona de los mineros, ¿verdad? Entonces ahí viene su conversión. Era un tipo que hacía ayunos, ¿verdad? A lo loco, se puede decir, a alguien que una vez que se convierte y que busca ese pleito con sus papás, que no querían que fuera sacerdote, sino abogado, y que se casara con una buena mujer para mantener su negocio en la minería, se convierte en esa persona que, así como menciona el pastor, que es un ícono. No es el primero, pero creo que tuvo una apertura histórica que le facilitó bastante. Una, porque va a dar clase en una universidad de Wittenberg que es muy chiquita y necesita ser reconocida. Yo creo que eso es una facilidad también de apertura, y ahí es todo eso que vamos a mencionar todavía sobre Lutero. Licenciado Presa. Abonando un poquito más a lo que ya dijeron aquí los hermanos, continuando un poquito con la historia de la persona de Lutero, allí donde la dejó el pastor, dice la historia de que él, con ese conflicto interno que tenía, ¿verdad? De que no hallaba paz en su interior, y precisamente por ese susto que se llevó allí en ese momento cuando cayó ese rayo cerca de él, y algunos historiadores dicen que un compañero de él que iba junto a él falleció, ¿verdad? A raíz de ese rayo, y que clamó efectivamente a Santa Ana, diciéndole que si le ayudaba se iba a meter a ser un monje, y en efecto así fue, ¿verdad? Ya la carrera que estaba sacando para ser abogado, que más lo estaba haciendo para complacer los deseos de su papá que por deseos propios, él lo abandonó y se mete a un monasterio, ¿verdad? Y allí es donde él comienza la formación teológica, la formación religiosa, de tal forma de que allá en el año 1505, cuando él ya contaba aproximadamente con unos 22 años de edad, ¿verdad? Él ya estaba siendo un maestro prácticamente dentro de ese monasterio, y 2 años después estaba siendo ordenado al sacerdocio, ya estaba siendo declarado como sacerdote. Ya en el 1508 lo ponen a dar la primera misa. En el 1510 lo mandan al primer viaje a Roma, que era su anhelo, ¿verdad? Según cuenta la historia, era el anhelo de él llegar a Roma, porque él creía que allí era la nueva Jerusalén celestial que había descendido prácticamente allí al Imperio Romano. Y cuando llega allí se lleva una tremenda decepción cuando ve la corrupción, la inmoralidad, todo lo que allí está aconteciendo. Se devuelve entonces para su ciudad a seguir trabajando allí en el monasterio. Pero comienza ya a escribir, ¿verdad? Algunas tesis, como muy bien lo decía aquí el licenciado, ¿verdad? Y ya él está con esa disconformidad en su corazón. El conflicto se le fue generando mucho mayor, ¿verdad? Con eso que él había visto ahí. Y ya, pero resulta que en 1515, 5 años después aproximadamente, lo vuelven a enviar nuevamente para Roma.
Y entonces él ya iba como con convicciones más fuertes, ¿verdad? Y en esa ocasión iba a visitar al Papa, dice la historia, ¿verdad? Y que cuando él iba subiendo allí la escalera santa, que es la escalera que trajeron de Jerusalén para colocarla allí, donde se subía para llegar al Papa, la misma escalera donde se supone que nuestro Señor Jesús subió para cuando iba donde Pilato. Y allí las personas lo que acostumbraban era subir de rodillas, porque la creencia era de que cuando ellos llegaban arriba de la escalera de rodillas iban a encontrar a una persona y a la primera persona que vieran iba a ser salva por el hecho de que ellos iban rezando Padre Nuestro o Aves Marías en el momento que iban de rodillas por esa escalera. Pero él iba a la mitad de la escalera en esa ocasión, dice, cuando se regresó, porque allí es donde se le iluminó, ¿verdad? Lo que al final fue su postulado máximo en la vida de él, de que más el justo por la fe vivirá. Y entonces él regresa y es allí donde él ya va bastante conmocionado y viene a aterrizar todo, donde él ya escribe los 95 argumentos, esas 95 tesis, que el 31 de octubre de 1517, ¿verdad? Cuyos argumentos de razones por las cuales se llevó a cabo esa fecha, muy bien las expuso aquí el hermano, ¿verdad? Entonces él clava esas 95 tesis, pero él no lo estaba haciendo con el propósito de que eso creara un cisma dentro del catolicismo. No, es más, y él lo estaba haciendo para retar a los intelectuales de su época, de esa ciudad ahí, porque él lo que quería era debatir los puntos, no quería dividir la iglesia, él no quería de que se le viera mal, sino que por eso incluso hasta las escribió en latín, porque pues sí, todas las personas no sabían latín, él las escribió en latín para los sabios, ¿verdad? Para que pudieran debatir con él al respecto. Pero resulta que esas tesis, por el mismo acontecimiento, que eran días festivos de asueto, los que venían a continuación y llegaban muchas personas, exacto, resulta que esas 95 tesis, pero que rapidito se regaron prácticamente en menos de un mes ya se habían regado en toda Europa, ¿verdad? O sea que se hizo viral, como decíamos nosotros en la actualidad, rápidamente. Todo eso, y allí es donde comenzó toda esa transformación. Y allí es donde comienzan ya también algunas otras reformas, ¿verdad? Que está en el tintero allí, de que se ha quedado pendiente, de que vamos a hablar de eso. Una preguntita rapidito para el licenciado Da Rosa. Tengo entendido, yo me corrigen si estoy equivocado, las 95 tesis se clavan, pero era una costumbre el hacerlo, para una discusión posterior de lo que se clavaba. Sí, correcto. Era una costumbre hacer clavar esas 95 esas tesis. Eran tesis que se clavaban ahí para una discusión académica. Como menciona el pastor, bueno, el lenguaje ahí era latín, las claves en latín. Se va a ver hoy, pueden buscar en internet La Puerta, ahí están las 95 tesis. Pero era para una discusión académica por su viaje a Roma, ¿verdad? Y claro, la crítica, vamos a decir así, quien recibió los dolores de esta crítica fueron los dominicos por Tetzel, ¿verdad? Quien era que sí cobraba los impuestos, ¿verdad? Que cuando la moneda caía en la cajita ya... Entre más sonaba, decía. Entonces, quien tomó ahí más los dolores fueron los dominicos, pero no fue, bueno, 1517 hasta 1522 en la dieta de Worms, ¿verdad? Que vino a discutir todo eso. Entonces la iglesia al principio no tomó como que, mira, es una discusión académica, ¿verdad? Pero sí, los dominicos ahí fueron que tomaron frente porque lo estaban haciendo la crítica a ellos, ¿verdad? Principalmente a Tetzel, quien estaba recaudando fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. De San Pedro. Ahí la imprenta tuvo muchísimo que ver. Licenciado Celedón iba... Sí, ingeniero, perdón. Quisiera comentar la antesala donde se desarrollaba esta reforma, porque aquí se ha hablado de cierta élite académica que estaba en el proceso de discusión. Pero ¿quiénes eran estos? Resulta que estábamos en medio de un término que ya se mencionó, que es el humanismo. Y el humanismo marca una página en la historia también, quizás mucho más grande que la reforma misma, porque el humanismo trató de eliminar el pensamiento clerical, trató de sustituir el mensaje divino por el mensaje de la iglesia ¿qué? Profana. Estaba en decadencia el sistema religioso. ¿Por qué? Ya se comentó, por ese deterioro inmoral, la gente ya tenía sus dudas al respecto, ¿verdad? Si el mismo Pedro Baldo, que era un empresario, dice la historia, y un prominente miembro de una familia acomodada, es que él tenía dudas sobre su salvación.
Eso me dice que era un católico con dudas, como muchos, ¿verdad? Pero él, hasta un proceso de conversión, se aseguró de dejar a su familia acomodadamente bien para él dedicarse y entregar su fortuna a los pobres. Es decir, no había un interés, pero sí había una reacción ante ese humanismo que centraba todo el movimiento del mundo en el hombre. Ya no era en la palabra de Dios, ya no era teocracia, sino que era prácticamente el hombre el centro. Entonces, todo lo que, perdona la expresión, todo lo que hueliera a cristianismo como que había perdido valor. Fue un espacio, como digo, antesala para que la Reforma y Martín Lutero podría pararse sobre esa estructura de pensamiento que quisiéramos decirlo filosófico, ¿verdad? Que incluso se han mencionado nombres como Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Que también se le considera como un reformista, pero él iba en la vanguardia con el humanismo. Cuando hablo de humanismo, es como, por ejemplo, hablemos de la globalización, ¿verdad? Movimientos mundiales. Es decir, había una época que no necesariamente era parte totalmente religiosa, sino de cambio. Pudiésemos decir el abuso y lo que más resuena en todo esto son las indulgencias, la venta de las indulgencias que John Texel anduvo promoviendo por todos lados, y era lo que Martín Lutero incluso se indignaba al ver que gente pobre, pues lo único que tenía lo ocupaba para... Y en la película, que ya vamos a hablar un poquito de ella, se muestra que una mujer muy pobre le muestra una indulgencia y Martín Lutero se enoja, y ahí es donde en la escena sale a clavar sus 95 tesis. Pero otra pregunta antes de ir al primer corte. ¿Cuál fue el resultado de todo este movimiento, si lo podemos llamar de esa manera? Porque una de las preguntas que nos generaron, y ya la vamos a contestar, es si esto es una teología, es un movimiento, filosofía o qué. Eso no me lo respondan todavía, lo vamos a contestar más adelante. Pero ¿cuál fue el resultado de todo este movimiento, que ahí es donde, digamos, se extendió, fue su punto primordial? Licenciado Celedón. Vea, usted ha tocado un tema que aquí podemos pasar horas y horas y hablando, ¿verdad? Pero que no podemos pasar por alto. Cuando hablamos de Martín Lutero, en la literatura siempre se asocia a indulgencias. Le cuento que en la actualidad todavía hay indulgencias. Todavía, ¿verdad? Y mucha gente paga esas indulgencias. ¿Precisamente por qué? Para su salvación. Eso no sucedió solamente allá en la época de 1500, todavía en esta época. Pero, ¿qué consecuencias? Bueno, socialmente quizá no se puede decir mucho, pero espiritualmente, religiosamente, hubo una división. Claro. ¿Verdad? Otro día vamos a hablar sobre los protestantes, ¿verdad? Claro. Pero hubo cambios. Claro. Ya no podía. El hecho de que un Wesley se oponía a los sacramentos, que era un tema sensible de la Iglesia Católica. Y cuando estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando de los 7 sacramentos que no son bíblicos, excepto el bautismo. Pero ni la comunión, ni la confirmación, y todos los que ya fuimos confirmados y bautizados en la Iglesia Católica, cuando no nos preguntaron, ¿verdad? Sí. Sabemos nosotros que no es bíblico. Aunque hay argumentos bíblicos para contrarrestar eso, pero no es el punto ahorita. Entonces, eso se tuvo que cambiar. ¿Qué efectos? Yo creo que aquí mi amigo, ¿verdad?, de la Rosa, puede ser más específico en cuanto al proceso en sí, o político o social de este hecho. Sí, de verdad no fue solamente, es bien interesante eso, porque después va a crear algunas ligas en Europa. Una es la Liga de Esmalcalda y la otra es la Liga de Nassau. Y es importante investigar la Liga de Nassau porque después hay una discusión que ya no es solamente político, sino que es religioso. Antes la religión no entraba en la dinámica de confrontación, pero aquí ya empieza, ¿verdad? Y estamos hablando de 1529, 27, 29, que se crea la Liga de Nassau, donde solamente príncipes e emperadores católicos para combatir los luteranos. Entonces se crea la Liga de Esmalcalda, ¿verdad? Solo con príncipes protestantes, ¿verdad?
de Calvino, Zwinglio y también de Lutero, para hacer esa confrontación hasta que viene 1530, la dieta de Augsburg, donde vamos a tranquilizar eso, ya no vamos a, por lo menos, a pelear por la religión, sino que vamos a seguir a la pelea con los turcos y económica, ¿verdad? Pero mira, es un calderón que se va fomentando y en algún momento tienes que explotar, y justamente ahí. Pero nosotros mirando desde 2021, mira, fue fácil, ¿verdad? Pero no es así, o sea, fue todo un proceso, porque después inicia una otra disputa, que es la disputa por quién gana más almas. Y bueno, por eso la Iglesia Católica viene al continente americano también para ganar más almas. Al principio los nativos no eran considerados seres humanos, pero después son considerados seres humanos para lograr más almas. Y ahí viene en 1800, ¿verdad? En el siglo XIX, las primeras levas de protestantes más fuertes. No que en el siglo XVIII ya vino un par de franceses, muy tímidamente, holandeses, pero ya en el siglo XIX ya ven más fuertes, pero ahí viene la disputa por almas, ¿verdad? Entonces, eso va cambiando, ¿verdad? Claro. Pero intrínsecamente es política y religión ahí donde explota eso. Licenciado Rubén Presa. Pues abonando un poco más, yo creo que ya la soberanía de Dios estaba obrando allí desde la dieta de Worms, ¿verdad? Ya en 1521, donde se lleva a cabo aquel juzgamiento ante aproximadamente 5,000 personas que se hace ahí, de Martín Lutero, donde lo confrontan, ¿verdad? Y le exhortan a él a que se retracte de lo que había escrito y le ponen el paquete de libros que él había escrito allá a la par. Y él dice que no se puede retractar contra su propia conciencia y contra lo que está escrito allí, porque parte de eso es extraído de la misma Biblia, ¿verdad? Y le dan las 24 horas para que lo piense, 24 horas después regresa y les dice lo mismo, que no se retracta, le dan los 21 días más, en los cuales cuando él va de regreso, sus propios amigos lo secuestran, dice la historia, para protegerlo. Y en menos de 3 meses él ya había hecho la traducción del Nuevo Testamento al alemán para que siguiera corriendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Y es hasta allí por 1529 cuando precisamente se lleva a cabo algo que se conoce, un documento como la Protesta de Spira, ¿verdad? Que allí es justamente donde viene el nombre de protestantes o protestantismo. No es en 1517, sino que en 1529, cuando un grupo allí de príncipes que gobernaban básicamente 300 provincias de ahí de Alemania, entonces le dan el aval, le dan el ok de que sí, ellos abrazan también, ¿verdad? Esa reforma que él ha hecho. Y allí, un año después, como lo acaba de explicar aquí el hermano, es donde ya se lleva a cabo la otra asamblea o dieta, ¿verdad? Donde prácticamente ya dejan en libertad, como dicen, esto ya nos está rebasando en las ciudades, donde ya corrió mucho, ¿verdad? El pensamiento reformista, entonces síganlo practicando libremente, pero en los lugares donde el catolicismo romano es el que está imperando, entonces allí que siga el catolicismo romano. Y allí viene la reacción de la Iglesia Católica. Y esa reacción de la Iglesia Católica, que podemos hablar quizás un poquito más adelante de eso, a través de la contrarreforma en el Concilio de Trento, lo que hizo no fue apagar, ¿verdad?, la llama que había encendido Martín Lutero, sino que al contrario, ese fue el viento que elevó la piscucha mucho más alto, ¿verdad?, donde se hizo. Quizás si no hubiera habido esa contrarreforma, ese Concilio de Trento, quizás hubieran pasado por alto los efectos de esas 95 tesis, ¿verdad? Pero eso hizo de que más se acrecentara, ¿verdad?, toda la reforma que se estaba llevando a cabo. Muy interesante, algo que me puedo exaltar es de 1517 hasta la dieta de Worms. Imagínense cuántos tiempos pasó y se pudo expandir todo ese movimiento. Vamos a realizar la primera pausa. Usted sigue en sintonía de nuestros medios porque esto sigue y aún tenemos algunas preguntas que contestar y le damos gracias a usted por estar en sintonía. Ya regresamos. Cuando leemos sobre la Reforma Protestante, personajes como Martín Lutero, Juan Calvino, Philipp Melanchthon, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel, John Knox, entre otros, son considerados como los hombres de la Reforma. Sin embargo, ¿las mujeres también llegaron a participar en el movimiento de la Reforma Protestante? Si es así, ¿quiénes son las más célebres y de qué manera aportaron a este gran movimiento?
Antes de empezar, cabe señalar que en el siglo XVI el protagonismo de la mujer, aunque fue escaso, fue significativo. Existieron mujeres que se oponían ante las costumbres de su época, desempeñando un papel relevante en el escenario político y religioso de su tiempo. De hecho, jóvenes y adultas mayores como burguesas y campesinas estaban a favor de la Reforma protestante. Entre ellas queremos considerar a Argula de Grumbach, Catarina von Bora, Idelete de Bure y Margarita de Navarra. En este video haremos una breve reseña de la vida y aportes de estas mujeres. Argula de Grumbach. Después de conmocionar al mundo con la publicación de las 95 tesis, Lutero fue llamado a comparecer a la Dieta de Worms, en la cual defendería enérgicamente su posición. Es en este contexto donde destaca Argula de Grumbach. Ella fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero. Incluso en 1523 escribió al cuerpo académico de la Universidad de Ingolstadt para defender a un joven de 18 años que fue arrestado por ser luterano. Argula llegó a desafiar a sus autoridades eclesiásticas y civiles, promoviendo la lectura de libros contrarios al romanismo. Uno de sus escritos más famosos señala lo siguiente: buscáis destruir todas las obras de Lutero. En ese caso, tendrías que destruir el Nuevo Testamento que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero y Melanchthon no he encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la palabra de Dios. Tenéis la llave del conocimiento y cerráis el reino de los cielos, pero estáis derrotados. Pero quizá uno de los momentos más memorables de esta gran mujer es cuando instó a Lutero a dar testimonio de la verdad contrayendo matrimonio. Al principio Lutero respondió que casarse no entraba en sus planes porque diariamente esperaba su muerte, pues lo consideraban como un hereje. Sin embargo, el reformador se casó 2 años más tarde. Argula visitó a los Lutero. Durante sus visitas, ella solía conversar con Catarina, la esposa de Lutero, a quien le transmitía consejos sobre el manejo del hogar. Durante los 40 años siguientes, Argula se abstuvo de actividades públicas. Su marido murió poco después de una visita a Lutero en 1530, así que ella tuvo que ocuparse de la administración de sus tierras y del cuidado de sus 4 hijos. Por su importante influencia, Lutero solía recordarla diciendo: me regocijo de ver cómo una hija del pecado de Adán se ha convertido en una buena hija de Dios. Catarina von Bora. Aunque Catarina nació en un hogar pobre, a los 6 años fue enviada a una escuela conventual y luego a un convento, donde realizaría votos de pobreza, obediencia y castidad. A los 24 años de edad y con firmes convicciones protestantes, se escaparía de dicho convento junto con otras monjas en barriles, siendo al final recibidas por Martín Lutero. A los 2 años del encuentro, Catarina se llegaría a casar con Lutero, quien cariñosamente la llamaba Frau Kate, es decir, señora Katy. En su matrimonio, Catarina tuvo que cuidar al reformador, quien a menudo enfermaba de gota, insomnio, catarro, hemorroides, estreñimiento, mareos y varias afecciones más. Lutero dijo una vez: mi Katy está en todas las cosas tan complaciente y agradable para conmigo que no cambiaría mi pobreza por las riquezas de Craso. De hecho, cuando Lucas Cranach hizo un retrato de Catarina, Lutero mostró el contentamiento al mirar la pintura diciendo: me ha tocado un felicísimo matrimonio por la gracia de Dios. Tengo una mujer fiel, según las palabras de Salomón. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella no me traiciona. Ah, Señor Dios mío, el matrimonio no es una cosa puramente material y física, sino que es un don de Dios, una vida dulcísima. Por otro lado, Catarina también se encargaría de gestionar los recursos del monasterio, ya que en ese lugar se recibían a monjes y monjas que habían renunciado al romanismo. Asimismo, ella administraba los requerimientos económicos del establecimiento y sus anexos, como la huerta y la laguna proveedora de pescado.
Debido a su papel, se considera a Catarina como una de las mujeres más importantes de la Reforma, pues ayudó a redefinir la vida matrimonial y familiar del clero. Gracias por seguir en sintonía de este hermoso programa y le recuerdo que estamos hablando de qué es la Reforma. Le hago la invitación que toda esta semana, hasta el día, incluso día domingo, no se pierda de todas nuestras transmisiones, los cultos, porque vamos a estar hablando acerca del tema. Licenciado Rubén Presa, ¿me puede ampliar un poquito más acerca del contexto social, político, económico y religioso acerca de la Reforma? Con gusto. Resulta de que en virtud de la decadencia moral y también la decadencia espiritual que estaba sufriendo la Iglesia de Roma, ¿verdad? Esto conllevó a que el mismo sistema religioso que se había expandido por toda Alemania había categorizado el clero de tal forma de que los sacerdotes que estaban en la zona rural no conocían casi nada de la Escritura y a duras penas ellos podían transmitir algunos principios y valores de las Sagradas Escrituras a su gente, porque ellos mismos estaban demasiado débiles, pero esto era a consecuencia o a raíz de que los obispos, ellos sí estaban bien, los obispos se habían descuidado del clero rural y ellos estaban bien porque ellos tenían relaciones con los políticos, ellos estaban en la rapiña de la venta de indulgencias, ellos estaban enfocados en las riquezas que estaban obteniendo. Y aparte de eso, de los obispos, también el Papa hacia arriba no estaba teniendo cuidado, hasta también los monjes, ¿verdad? Se les había aflojado un poquito la disciplina que se les ponía en los monasterios. Esto llevó a que también toda la gente tuviera una gran ansiedad, una gran sed de poder aprender, pero no lo podían hacer, sobre todo en la zona rural. Y eso fue lo que llevó que la iglesia, a pesar de que sabía lo que estaba sucediendo y que por eso estaba recibiendo muchas críticas, se hizo la del ojo pacho, como decimos nosotros, ¿verdad? Y porque lo que más importaba al final de cuentas no era lo espiritual, sino que lo que importaba era lo económico, a través de la venta de la salvación, a través de la salvación del alma que estaba siendo negociada, estaba siendo, ¿verdad?, mercadeada en las calles, ¿verdad?, y en las iglesias. Así es que básicamente ese era el contexto que se estaba llevando a cabo en esa época. Bajo ese contexto, hago la pregunta a todos. ¿Existía la necesidad de la reforma? ¿O era necesario que ocurriera, licenciado Sereno? Definitivamente, todos estos contextos que se han presentado eran llamas, eran detonantes para que se diera la reforma. A Martín Lutero le tocó la parte religiosa, pero hubo otros próceres en otros ambientes, ¿verdad?, que manejaron la parte económica, la parte social, pero Martín Lutero, que es el tema de la reforma, fue el que encendió ya y destapó pues la olla de cangrejos, ¿verdad?, que los demás caminaron. Ahora, ¿era necesaria? Sí, era necesaria. ¿Por qué? Sencillamente, no solamente es el hecho de que había corrupción, ¿o qué? Sencillamente porque Martín Lutero, como todos los reformadores, veían cómo el deterioro estaba en contra de las Sagradas Escrituras. Es decir, se predicaban las cosas que no estaban escritas. Por ejemplo, las indulgencias, que es un tema grande, ¿verdad? La palabra indulgencia significa perdón. Y la gente, ¿quién no quiere perdón? Sí, pero le decía a la iglesia, ¿a cambio de qué? ¿Verdad? Entonces, por eso es que se vendían. Por aquellas almas del purgatorio, ojo. ¿Dónde está el purgatorio en las Sagradas Escrituras? Hasta hace como unos 10 años el Papa Benedicto puso un grito en el cielo sobre la no existencia del purgatorio. Pero en esa época de transición, hablando del purgatorio, ese momento de transición entre la muerte a la vida celestial, ese es el purgatorio, ¿verdad? Es decir, hay que quemarse antes, hay que darse la última quemada, ¿verdad? Hay que darse la última fritada. Entonces, el pariente, el doliente, compraba para que esa persona saliera del purgatorio y por consecuencia tenía que tener una buena economía. Todas esas situaciones movieron fibra,
movieron fibra sensible. Ahora, ¿era necesario cambiar eso? Mire, se cambió, obviamente, si nosotros nos vamos al 2021, es que la Iglesia Católica sigue siendo la misma. Lo único que sin reforma. ¿Qué reformó? Obviamente eso fue en la parte estructural, como por ejemplo la contrarreforma. No quiero tomarme mucho tiempo sobre eso, pero la contrarreforma, ahí apareció la obligación de la Vulgata Latina como única lectura, todos los monasterios, ¿verdad? Incluso la Santa Inquisición, que vamos a hablar después de eso. Esas sí fueron modificaciones estructurales, pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a los concilios, siguieron intactos hasta la fecha. Licenciado de Rosa. Sí, abonando a eso, creo que nosotros siempre mirando desde 2021 es más fácil, ¿verdad? Hoy creo que la Iglesia Católica en aquel momento, ella no veía la necesidad, por lo menos la cúpula, ¿verdad? Para ella estaba bien así, pero sí se notaba una crisis de este cisma con la Iglesia Ortodoxa, una crisis espiritual, ¿verdad? El otro punto que debemos también tocar es que ahí por 1400 hubo dos papas, ¿verdad? Uno llegó a tener ese problema tan grave de tener dos papas simultáneamente, hasta que uno fue a la cárcel, ¿verdad? Lo puso el otro, ¿verdad? El francés. Entonces, imagínense ustedes eso, o sea, es una locura que se estaba viviendo. Yo creo que se están olvidando, y hoy podemos analizar así, que se están olvidando de lo espiritual para tener solamente el financiero. Creo que también una de las cosas que nos hace reflexionar, imagínense, en 1500 la misa era en latín, ¿verdad? Y llegaba ahí, quizás el 2% de la población sabía latín. Interesante, o sea, el que estaba dando ¿cómo se la misa, ponencia, digamos, la misa? O sea, hablaba y no le entendía. No, nada entendía y hablaba de espalda a la gente, ¿verdad? Hacía la liturgia de espalda, entonces había los santos, la gente llegaba y oraba a sus santos, adentro del templo había sus santos, pero nada lo estaba poniendo atención. Entonces, la reforma justamente vino para eso. Bueno, el año siguiente, en 1522, Lutero ya logra traducir el Nuevo Testamento. No es que vamos a decir al alemán, pero wow, no fue una gran parte de la sociedad que también tenía acceso a eso, pero ya, digamos que hubo una democratización de la Biblia, donde la gente ya, los que podían leer alemán, ya tenían acceso, ¿verdad? Y yo creo que para mí la mayor reforma o la mayor transformación fue cuando ya se inició las celebraciones en lengua alemana, ¿verdad? Porque ahí, la gente ya puede entender lo que están hablando. Entonces, wow, eso ya pongo atención, sí, ¿verdad? Cosa que la Iglesia Católica solo vino a hacer en el Concilio del Vaticano II. Estamos hablando en 1950, 1960, donde democratiza la liturgia a la lengua de cada nación, ¿verdad? Pero hasta 1950, 1960, la misa todavía era en latín. Entonces, se tardaron mucho tiempo en entender que la gente necesitaba escuchar la palabra de acuerdo a su lenguaje. Pastor Rubén Presa. Yo considero de que el propósito de la Iglesia de Roma en todo caso era, obviamente, ¿verdad?, prohibir de que toda la gente tuviera acceso a la Escritura para que no tuviera el despertar espiritual que conlleva la transformación de la fe allí establecida en la Biblia. Y eso que dice el licenciado, pues tiene toda la razón, si es que hasta 1950 todavía todas las misas las decían en latín completamente. Y hago un paréntesis allí para poner un ejemplo de que en el año 1983 en adelante yo tuve, ¿verdad?, la oportunidad de ser sacristán de una iglesia católica por varios años y todavía gran parte de la misa se decía de espaldas a la gente y muchas de las frases en latín. Lo que pasa es que uno que está ahí cerca del sacerdote sí escucha de que todo lo que está diciendo lo está diciendo en latín, porque hay un montón de oraciones y frases que está diciendo que las dice prácticamente en secreto, no las escucha el público, los oyentes que están ahí, ¿verdad? Pero ese era el propósito, porque como ellos creían que lo único que tenía el privilegio o la habilidad de poder interpretar correctamente la Escritura solo era el clérigo, que la gente no podía hacer eso. Y al final, por supuesto, que era necesario que eso cambiara.
para que la fe que está establecida en las Sagradas Escrituras pudiera llegar a todas las personas, de tal forma que ha llegado hasta nosotros y es lo que ha transformado nuestras vidas, obviamente. Así es que, en conclusión, sí, por supuesto que era necesario, ¿verdad? Hay esa ciertas reforma. cosas que se mantienen y es el latín, porque era el idioma oficial de la iglesia tradicional. Hasta la fecha, la bendición papal es en latín. In nomine Patri. Domini Patris et Spiritus Sancti, amén. Yo estudié en primaria bajo el régimen de latín y el famoso misal o lo que nosotros conocemos como inmario era en latín. Yo no tenía que aprenderse el Kyrie, Kyrie eleison, Señor, Señor, ten piedad, etcétera. O sea, en nuestras épocas todavía el latín predomina, pero incluso hasta en liturgias oficiales la designación de un obispo es en latín. Y muchas liturgias todavía sigue siendo en latín. Pero el punto no solamente llega hasta ahí, porque esa fue consecuencia de la reforma de Trento, allá en la Contrarreforma. No, mire, lo más delicado es que prohibieron el uso de la Biblia para el que no era clérigo. Y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ahí por Pío IX, no recuerdo exactamente el nombre del Papa, autorizó el uso normal de la Biblia como nosotros la tenemos. No, porque antes era uso exclusivo. Entonces, en la época de Martín Lutero, nadie tenía, del pueblo, nadie tenía Biblia, solamente los clérigos. Por eso pudiésemos decir que sería injusto lo que estaba sucediendo en la época de que no se tuviera un ejemplar de... Bueno, aparte de que el nivel de alfabetización no era tan grande, ¿verdad? Y a pesar que ya existía la imprenta. Exactamente. Y que el primer libro impreso en la imprenta Gutenberg fue la Biblia. Podemos concluir de que sí era necesaria que existiera una reforma. Claro, Ahora sin duda. bien, me llama la atención porque estamos claros que por lo que se protestó, por lo que estaba indignado todos los reformistas, aún se sigue haciendo. Entonces, aquí viene la otra pregunta. Entonces, ¿qué aprendimos de la reforma? Si sabemos de que ellos protestaron, los reformadores estuvieron ahí, pero entonces ahora, ¿qué aprendimos? Si aún se siguen haciendo todo lo por lo que ellos estaban inconformes. ¿Qué es lo que aprendimos? A valorar más la autoridad de la Biblia. Es cierto que todos los sacramentos siguen y otras cosas, pero el pueblo cristiano entendió, el mundo cristiano, que hay un libro referente, que es la palabra de Dios, y es una. Y estoy hablando de la de 66 libros, porque ese es otro tema de Sí. otro, ¿verdad? Y lo vamos a discutir, se lo prometo. Exactamente. La autoridad de la Biblia. Respetar la Biblia. De hecho, después de la reforma, ya por Inglaterra, posteriormente, ya empezaron las primeras confesiones de fe, basadas precisamente en la... Eso fue resultado Claro. de la confesión de Claro, fe. claro. Nosotros como iglesias casi todas tenemos confesiones de fe. Sí. Nuestro credo son bíblicos. Porque vemos como centro de referencia instruccional o divina la palabra de Dios. Licenciado Da Rosa. Bueno, abonando y me gustaría tocar una otra parte, yo creo que también fue importante la reforma, en un principio no tanto, pero hoy sí, que es que yo puedo escoger a cuál denominación religiosa quiero pertenecer. Claro que en un principio, si yo estaba bajo al príncipe Federico el Sabio, entonces yo sería protestante luterano, ¿verdad? Si estuviera en Inglaterra, sería anglicano, o Suiza, ahí seguiría la reforma protestante según Zwinglio. ¿Ya? Pero yo creo que con lo pasar de los años nos dieron esta libertad. Lastimosamente, en algunos países no existe eso, ¿verdad? Principalmente en Medio Oriente, pero nosotros desde acá podemos y tenemos esa libertad de escoger cuál religión me siento mejor y a dónde puedo profesar mi fe, ¿verdad? Yo creo que eso es un excelente gano a todos. Licenciado Presa. Agregando un poco más, ahí yo, como decía el pastor Celedón, ¿verdad? La relevancia de las escrituras, que es la relevancia de que tenemos que escudriñar más las escrituras. Ese es un mandato bíblico, ¿verdad? En la primera carta de
de Pedro en el capítulo 1, versículo 19, no obstante que él dice que estuvo en el Monte Santo cuando vio la transfiguración y que con sus propios ojos vio con los otros dos discípulos la gloria de Dios y que escuchó la voz que se escuchaba desde el cielo. Pero dice también, pero tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? La Biblia, a la cual dice que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, dice, que ninguna profecía que esté en las Escrituras es de interpretación privada, sino que se tiene que interpretar armónicamente con todos los 66 libros de la Biblia. Y por lo tanto, esa es una de las cosas que aprendemos, la relevancia de las Escrituras, no obstante que la iglesia tradicional siga igual, pues qué bueno que nosotros ya no seguimos igual en la iglesia tradicional. Yo glorifico a Dios, ¿verdad? Porque de ahí vengo, de allí me sacó de ese sistema y ahora estoy en la verdad. Y otra cosa también que considero que aprendemos de ahí, también es de que nosotros debemos de guardar el Evangelio, debemos de guardarlo, tenemos que ir a la Escritura, que nuestra conducta se adapte a lo que dice la Escritura, eso es relevante, porque un día vamos a rendir cuentas, vamos a comparecer ante Él y dice que lo que tenemos que procurar es presentarnos ante Él, ¿verdad? No avergonzados, sino como un obrero, ¿verdad? Que ha trazado bien la palabra de verdad. Así es que es relevante eso, aparte de que vemos de que ese movimiento transformador trajo también a la sociedad muchos beneficios, donde ya la educación pública fue de carácter obligatoria para niños y niñas, algo que no existía anteriormente. Y por último, que gracias a la reforma es que hoy tenemos la Biblia nosotros, como muy bien lo decía el pastor Celedón. Gloria a Dios por eso. Sí, y además, fíjese que quiero aclarar, la supremacía de la Biblia no significa que es el único libro que hay que consultar. Mire, hay comentarios, Claro. pero no es el primario, que no tienen esa primacía, a diferencia de las otras, la iglesia tradicional que tiene su magisterio de la iglesia, que tiene mucha literatura emanada de los concilios, que se toman como autoridad. En el caso cristiano, no. Tiene la supremacía de la Biblia y también se respeta y se consideran y se lean y se estudian los demás comentarios. ¿Y la iglesia luterana, lo que mencionaba el ingeniero, lo toma en cuenta? Claro, sin duda, ¿verdad? Nosotros, mira, Lutero no es que quiso hacer una gran transformación, él tampoco una nueva iglesia, ¿verdad? Entonces trató de ver algunos puntos que no tenían, que estaban en desacuerdo, ¿verdad? Uno era los sacramentos, Lutero disminuyó a 2, ¿verdad? Que, bueno, el bautismo y Lutero sigue todavía con la Eucaristía, los luteranos siguen con eso, pero sí, o sea, es lograr eso. Creo que la Biblia es la mayor autoridad y se respeta lo que está ahí y nosotros por eso tenemos la solo fides, ¿verdad? La solo gloria, Claro. y las 3 solas, ¿verdad? Sí, Solo hay algo escritura. que yo recuerdo, y aquí está el pastor Rubén Presa, que fue mi maestro en el seminario. Una de lo que siempre nos recomendaba, lea la Biblia, váyase a la Biblia. La misma Biblia se responde. Si no está en la Biblia, no hable, lo digo de esta manera, no hable garabato. Eso sí lo podemos. Y considero que es es algo de lo que nos caracteriza, que nos vamos a la palabra del Señor. Quiero preguntar, porque hemos hablado de Martín Lutero, pero después de él vinieron otros personajes. Hablemos de Calvino, hablemos de Zwinglio, si mal no lo recuerdo, que también después del doctor Martín Lutero, también abonaron. Porque una de las preguntas, por eso lo decíamos, ¿cuántas reformas fue que hubieron? ¿Y estos personajes tuvieron que ver en esas otras reformas, licenciado Celedón? Bueno, si hablamos de cantidad de reformas, ya se ha mencionado que han habido desde después de los apóstoles, ¿verdad? Vea, mire, cuando uno estudia la historia de la reforma, aparece una reforma, pero es radical. Es la famosa reforma de los anabautistas, ¿verdad? Que es un tema amplio, ¿verdad? Porque igual los anabautistas estaban, ¿verdad? En toda Europa. Habían grupos, ¿verdad? ¿Y por qué se le llamó anabautista? Bueno, es un término, ¿verdad?, que significa rebautizar. ¿Y por qué rebautizar? Porque era católico el que bautizaba. O sea, Sí. que tenía doble
doble bautizo, por eso se llama rebautizador, pero eso fue un sobrenombre, ¿verdad? Ana Bautista, es como decirle tal denominación, les ponen un apodo, sí, cosas que nos rechazaban, porque ellos no se consideraban limitados solo a eso. De tal manera que ellos crearon, ¿verdad? La literatura les da esa situación de que creadores de la reforma radical, pero prácticamente solo una reforma, prácticamente, que engloba todas esas subreformas, ¿verdad? Porque en Inglaterra hubo reforma, en Suiza hubo reforma, Alemania no se diga, en Italia también. Entonces, todos esos países que en su conjunto son Europa, en cada uno tuvieron su propia reforma local. De hecho, Zwinglio hizo su reforma. Nemo Simons, que a él se le adjudica ser el fundador de los anabautistas en la época moderna como denominación, pero bien, no es discutible, también lo hizo. Todos ellos, el mismo Enrique VIII, creo que fue el de Inglaterra, creó su reforma y él se voló al Papa para casarse con su segunda esposa. Es decir, si hablamos de reforma, hubo varias en Europa. Por el tiempo, licenciado Da Rosa, ¿me puede hablar de Calvino? Unos 2 minutitos. No es yo mi sé que es amplio, especialidad. yo sé que es amplio. Sí, y tampoco no es mucho mi especialidad, ¿verdad? Calvino, por los pleitos ahí que tuvo con Lutero, ¿verdad? Exacto, es que eso es... Pero si no puede hablar de las semejanzas. Sí, tuvieron bastantes semejanzas, pero mira, te debo esa porque no es mi especialidad Calvino, tampoco Zwinglio, ¿verdad? Nosotros estudiamos ahí bien, claro, entiendo. Bien poquito, pero mira, es bien interesante y quiero abonar aquí, como mencionaba el pastor, sobre lo que hizo Enrique VIII en Inglaterra. Y lo que hizo él, nosotros siempre creemos porque no necesitaba un hijo hombre y su esposa no le daba, pero la parte poética y bonita, ¿verdad?, de la historia, pero lo que él quería es tener el mismo placer que tuvo Constantino, 2 poderes, el religioso y el político. Y por eso funda la iglesia anglicana, que es muy semejante a la iglesia católica, por ahí sin papa, porque tiene el poder de las 2 cosas. Y hasta la fecha están así. Correcto, ahí está la reina Isabel, la que comanda. Y ahora, en el mundo luterano, después de Lutero hubo una otra, no digo una reforma, pero nosotros creemos que somos luteranos, pero en verdad cuando estudiamos el libro de Concordia de 1546, donde Lutero ya había fallecido, quien hace ahí este libro y define, sienta las bases, es Melanchthon, es Felipe Melanchthon, que muchas veces casi no escuchamos él, pero básicamente la fe luterana, porque es el nombre de Lutero, pero es escrita por Melanchthon, y no tanto por Lutero. Entonces, dentro de la propia protesta luterana, ya Melanchthon escribió más que Lutero, ¿verdad? Donde sentó las bases a nivel mundial. Hay tanto de qué hablar, la verdad. Hay tanto de qué hablar con el tema, pero vamos a ir a una nueva pausa y vamos a regresar contestando las preguntas que nos han escrito por nuestros medios de comunicación. Así es que usted siga en sintonía, no se despegue porque seguimos con más. Idelete de Bure. En 1538, Calvino marchó al exilio desde Ginebra y fijó su residencia en la ciudad de Estrasburgo. Durante este periodo pastoreó una congregación de refugiados franceses, entre los cuales estaba John Stordeur y su esposa Idelete de Bure. El matrimonio Stordeur estaba fascinado con los sermones de Calvino y concordaban con sus doctrinas. De hecho, Calvino se hizo amigo de la pareja y a menudo los visitaba en su casa. Sin embargo, la peste asoló la ciudad, llevándose la vida de John Stordeur y dejando a Idelete viuda con 2 niños. Al transcurrir el tiempo, Juan Calvino e Idelete de Bure se casarían en agosto de 1540. En la correspondencia de Calvino hay muy poca información sobre su matrimonio y sobre Idelete.
aunque debió ser una mujer notable y de gran ayuda para el reformador, pues él solía llamarla una mujer de raras cualidades y la fiel ayudante de mi ministerio. Es más, Teodoro de Beza también la describe como una dama sobria y honorable. No obstante, la vida de Idelete de Bure no fue nada fácil. Las constantes epidemias, la falta de cuidado médico y las continuas revueltas civiles y políticas eran causa de inquietud y temor. Inclusive experimentó una inquietante tristeza con la muerte consecutiva de sus 3 hijos, siendo el último de ellos la pérdida que jamás superó. Pero Calvino nunca se separó de su esposa, aun cuando ella estaba en cama por tuberculosis, enfermedad que le quitaría la vida a la edad de 40 años. Las últimas palabras de Idelete fueron: Oh resurrección gloriosa, oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti tan confiados los fieles durante tantos siglos pasados, y ninguno de ellos confió en ti en vano. Yo también esperaré. Ante esto, Calvino buscaría las fuerzas para no ser vencido por la pena y así seguir cumpliendo con sus deberes. Pierre Viret, amigo del reformador, dijo que en ese tiempo Calvino tenía un corazón tan roto y lacerado. Respecto al impacto que dejó Idelete en su vida y en su ministerio, Calvino dijo: He sido privado de la mejor compañía de mi vida, de una que si hubiera estado así, dispuesto, habría compartido con gusto no solo mi pobreza, sino también mi muerte. Durante su vida ella fue la fiel ayudante de mi ministerio. Nunca experimenté por su parte la más mínima pena. Nunca me creó ningún problema y procuraba no preocuparme durante todo el curso de su enfermedad, y estaba más ansiosa por sus hijos que por ella misma. Quizá esta es la razón por la que Calvino decidió nunca volver a casarse. Margarita de Navarra. A pesar de que era la reina de Navarra, se le dio el título de primera ministra de los pobres. Fue también una escritora creativa, en una época donde reinaba la inmoralidad, cuando la corte francesa se deleitaba con la lectura de los cuentos del Decamerón. Ella escribió el Heptamerón, donde denunció a los clérigos inmorales. Su objetivo con aquella obra era introducir la moralidad, es decir, el modelo bíblico para un público que no leía la Biblia. Además de ser una poeta humanista reconocida, Margarita fue una persona de convicciones protestantes. De hecho, refugió a protestantes perseguidos, solicitando y consiguiendo de su hermano Francisco I, rey de Francia, el perdón y la cancelación de muchos procesos, incluyendo los del propio Juan Calvino. Es más, no cabe duda de que Margarita era una reformadora que luchó por la causa protestante, ya que desempeñó un papel activo en los esfuerzos del Círculo Evangélico de Meaux, promoviendo el estudio y la publicación de las Escrituras en francés. Debido a su creencia de que la salvación podía ser recibida gracias a la sinceridad de la fe individual y del arrepentimiento sincero de los pecados, y no mediante oraciones rutinarias, peregrinaciones, buenas obras o ritos religiosos, Margarita fue rechazada por la Universidad de París y por el Tribunal de Justicia, los cuales condenaron su proselitismo considerándolo peligroso para la estabilidad de la corona. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que esta reina, que siempre buscó crear en su reino un ambiente propicio para la reforma. En su reino de Navarra, la cena se distribuía en sus 2 partes. Los sacerdotes podían casarse y llevaban ropa de calle. Además, el idioma para el culto no era el latín, sino el del pueblo. Cuando murió, el tributo más importante que se le ofreció a Margarita de Navarra fueron las lágrimas derramadas de su pueblo alrededor de su tumba. Para terminar, es necesario recordar que, aun cuando nunca podamos saber todos los nombres, ocupaciones, nacionalidades y circunstancias personales de aquellas cientos o miles de mujeres que aportaron significativamente al movimiento de la Reforma Protestante, no hay duda que el Señor las habrá recibido y reconocido como buenas siervas que fueron fieles en donde Él las colocó. Como alguien sabiamente dijo, nuestro pueblo no solo tiene padres, también tiene madres. La historia de la Reforma Protestante también tiene rostro y nombre de mujer.
Gracias por seguir en sintonía de este hermoso programa y vamos a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Repito, son las preguntas que nos han estado realizando en nuestros medios de comunicación. Así es que si usted tiene preguntas, enhorabuena, usted puede digitarlas aquí en la transmisión en vivo. Primera pregunta y la contestamos a nuestros panelistas. Dice, de todo lo que hemos hablado, entiendo yo la pregunta. Entonces, la iglesia tradicional, ¿qué enseñaba? Enseña lo mismo que sigue enseñando hoy. No ha cambiado. Su doctrina no ha cambiado. Si no, dejaría de ser católica. Licenciado. Bueno, yo para mí veo que la Iglesia Católica trató de tener una apertura, así con Trento, con la Contrarreforma, de ahí salen los soldados de Cristo, que después se van a convertir ahí con Loyola, los jesuitas, ¿verdad? Pero creo que creo que sigue una transformación, tanto que la Iglesia Católica hoy ve también con esa mirada al movimiento neopentecostal y cría también su movimiento carismático, muy fuerte, muy similar también al movimiento neopentecostal, con distribución de medios digitales, ¿verdad? Entonces creo que es una ala, algo un poco pequeña, no como el mundo pentecostal o neopentecostal, pero creo que ellos se han abierto al mundo porque entendieron la dinámica de sociedad y creo que sí, o sea, no al grado del universo protestante, pero ha hecho algunas inversiones en el mundo pentecostal, al más que ellos digan que no, ¿verdad? Por medio de la renovación carismática. Pero en síntesis, tampoco se han retractado de ningún concilio. Exacto. No. O sea que sigue siendo igual, históricamente. Pastor Rubén. Enseñaba la salvación por medio de las obras y no por medio de la fe. Así, en conclusión. Tenemos otra pregunta que llegó a nuestros medios. Dice, ¿podemos afirmar que los reformadores estaban totalmente en lo correcto a diferencia de la iglesia tradicional? Los reformadores estaban bíblicamente en lo correcto, porque hasta la fecha se respeta sus posturas. Los pensamientos de todos los reformadores tienen su respeto y nadie los contradice. Tienen su mérito, ¿verdad? Ahora, que iban en contra de la iglesia católica, por supuesto. Eso sí. Sí, siguiendo esa línea, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando usted tenía acceso a la Biblia y poder las palabras, ¿verdad? Está en lo correcto. Creo que tuvieron un poco de locura, ¿verdad? De saber que, mira, de aquí tener dos opciones, ¿verdad? O que el príncipe te apoye o la hoguera. No tenía muchas circunstancias y fueron las últimas consecuencias. Y son hombres admirables, hay que respetar, ¿verdad? Porque siguieron el Evangelio. En la mayor parte de sus postulados, fundamentos y que están ceñidos en la palabra de Dios, sí tenían la razón, pero más sin embargo, ¿verdad? Como humanos que siempre cometen, ¿verdad? Errores, todos los humanos cometemos errores. Habían algunos que sí tenían algunos postulados que no estaban completamente ceñidos en las Escrituras. Como por ejemplo, ¿verdad? La discusión que se dio, como decía el licenciado, ahí entre Lutero, que es el máximo reformista o reformador, ¿verdad? Y Zwinglio, en cuanto a la cena del Señor, ¿verdad? Que el uno prácticamente aceptaba la transustanciación, no literalmente como lo hacía la Iglesia de Roma, pero al fin de cuentas decía que el pan sí era pan, pero que al mismo tiempo ahí estaba presente el cuerpo de Cristo y que el vino era vino, pero que también estaba presente la sangre de Cristo. Y le dice Zwinglio, no es cierto, le dicen otros reformadores. Eso solo es un memorial, que se hace de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y que Él va a regresar en su segunda venida, ¿verdad? Así es que sí, en su mayor parte, ¿verdad? Sí estaba bien lo que ellos hacían porque estaba pegado a la Biblia. Claro. Otra pregunta dice, ¿por qué la iglesia tradicional, a sabiendas de lo que la Biblia dice, no aceptaron las verdades de los reformadores? Sencillamente porque ellos sienten la supremacía papal. Y para que un sacerdote, un clérigo cambie de opinión, tiene que cambiar primero el papa. Y mientras el papa sostenga que es palabra de Dios, recuerde que el papa se autodenomina vicario de Cristo. Y vicario es el representante de Cristo. Es decir, es Cristo en medio de la tierra. Y como él tiene la nomum plus ultra, él tiene la última palabra y mientras él no cambie, entonces los demás no van a cambiar. Licenciado.
Sí, mira, tendrían que cambiar todos los concilios, ¿verdad? Y se trata de algo que no se va a hacer. Lograron se retratar algunas veces, ¿verdad? No retratar, pero más bien hacer alguna comunión con los luteranos. Hasta sacaron un documento que ya nos aceptan como sus hermanos, ¿verdad? Un documento de 1999, imagínate, 1517, 1521, es común en Lutero, ¿verdad? Todo ese proceso, y hasta 1999 entonces nos aceptan como hermanos. Pero sí, mira, son información pétrea y de ahí no se cambia, ¿verdad? Y yo creo que no va a existir todavía un papa, o por lo menos el próximo que venga, ese actual, que hará estos cambios. Todavía no vemos. Si bien que vamos sintiendo que, bueno, en 2023 va a haber un sínodo, y creo que es importante escuchar también lo que pasa, porque van a estar observando todo lo que está pasando en la humanidad. Y por primera vez la Iglesia Católica va a hacer algo que nunca ha hecho, que es escuchar a todos los sínodos que tienen. Entonces es bien importante porque a su modo está tratando de hacer un sistema democrático y tratando de escuchar a la gente, pero al final ya tiene la información que necesitan, ¿no? Es que la Iglesia Católica definitivamente no iba a aceptar lo que estaban diciendo los reformadores, porque con la reforma Lutero le dio un golpe fuerte en dos áreas fundamentales del sistema que ellos estaban viviendo, principalmente contra la autoridad papal y en segundo lugar contra la rapiña eclesiástica de los obispos y sacerdotes que estaban haciendo mucho dinero a raíz de las indulgencias, y por lo tanto ellos eso no lo han aceptado, ni en la época actual y seguramente en el futuro no lo van a aceptar, a pesar de que ellos saben de que se tiene la razón en el otro lado, ¿verdad? Creo que esta pregunta ya está más que clara, por qué Martín Lutero se le atribuye la reforma, pero como la formularon, hago la siguiente pregunta. ¿Reforma o reforma protestante? Desde un inicio mencioné que yo no creo en la reforma protestante. Es decir, es una convicción personal. Porque lo que se reformó fue el seno de la Iglesia Católica, entre comillas, porque sigue siendo igual. Es un movimiento de cambio. Es un movimiento que transformó. ¿Qué transformó? Yo creo que más al pueblo. Desde el momento que ellos reconocieron la autoridad de la Biblia como suprema escritura, pues, y las otras famosas 4 solas, ¿verdad? Sola fe, sola gracia, etcétera. Entonces, hubo un cambio más que todo en el pueblo, pues, en los seguidores. Una pregunta específica para el licenciado de Rosa. ¿Hay reforma católica? ¿Hay reforma protestante? Sí, mira, creo que el Concilio de Trento no dice que la contrarreforma, pero es tratar de actualizar. Pero para mí la reforma más precisa que sentimos así en la Iglesia es el Concilio Vaticano II, pero ya en 1958, 1962, ¿verdad? Entonces se tardaron 500 años en aceptar que lo que estaba haciendo Lutero en aquel momento era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto, Pastor Rubén Presa? ¿Cómo podríamos llamarle? ¿Solo reforma, reforma protestante? Es que en el inicio no se le llamó reforma protestante, ¿verdad? Sino que fue hasta allá pues precisamente así se llama, ¿verdad? La protesta de Espira en 1529. Allí es donde se comienza a usar la palabra protestante o protestantismo, donde se reúnen varios príncipes y que no querían someterse a lo que les estaba imponiendo allí el emperador Carlos V, porque él les decía que se tenían que someter literalmente a la autoridad del Papa. Ellos dijeron, no, vamos a firmar este documento donde decimos que protestamos y no nos sometemos a esa autoridad. Allí es donde comienza a llamársele reforma protestante a partir de esa dieta. Gracias. Vamos a unas últimas preguntas. ¿Qué son las 95 tesis? Porque uno pudiera entender, cuando uno hace la universidad en la tesis es un gran documento. Pero en el caso de Martín Lutero no fue eso, pero se le llamó 95 tesis. Cedo acá. Gracias. No, al experto, sí. No soy experto. Trato de estudiar, pero 95 tesis eran las tesis que Lutero tenía, eran suposiciones que él quería debater, ¿ya? Son pequeñas, ustedes pueden revisar, o sea, son 3 párrafos cada una frase, ¿verdad? Algunas son muy interesantes. Pero son contenidos ahí que él decidió y están divididos por bloques. Ustedes pueden averiguar, ¿verdad? Son 4 o 5 bloques que él tiene divididos,
pero son tesis que él alega que no están bien y que quería hacer esa discusión. Claro. Recuerdo una, no literalmente, pero decía, hay que enseñarle al creyente que es mejor obra el ayudar al necesitado que pagar indulgencias, algo así decía una de las tesis. Hago otra pregunta, dice, ¿las 5 solas fueron el fruto de la reforma o ya se acataban estas verdades? Vea, las 5 solas no se crearon en el mismo momento. Posterior. ¿Verdad? Incluso ya fue la edad, poco después de esa época de la reforma, cuando fueron apareciendo. Ahora ya las conocemos juntas. Claro. Quizás como forma didáctica, ¿verdad? Para conocer. Pero no fueron así, que la primera, que la segunda, que la tercera, que la cuarta. No fueron creadas así, sino que fueron, ni tenían un orden específico, ¿verdad? Sino que fueron el resultado en conjunto de una época. Es que al parecer como que hubo un monje que para condensar toda la información que se tenía de la reforma, él trató de sintetizarlas en esos 5 postulados. Ahí. Claro. Licenciado Arroz, algo... Sí, ahí está condensado lo que llamamos nosotros, y puede investigar usted, un poquito grueso el libro, pero se llama Libro de Concordia, ¿verdad? Donde Melanchthon y junto con otro equipo de teólogos de Wittenberg trata de condensar, y ahí usted también va a encontrar la Rosa de Lutero, ¿verdad? Todos los significados y la confesión de la Liga de Esmalcalda y todas las confesiones que ahí está. Es un libro bien interesante, claro, escrito en 1546, ¿verdad? Pero está en español y pueden disfrutar eso. Pero ahí está el condensado, y es importante mencionar que en el mundo luterano hay 2 ramificaciones, ¿verdad? Una más conservadora, la que sigue las 5 solas, y yo diría que una que existe, la federación, una se llama el Sínodo Luterano Mundial, esa sigue las 5 solas, y la Federación Luterana Mundial, que sigue solamente 3 solas. Entonces, aquí podríamos tener una discusión solo del mundo, del universo luterano también. Pero las 5 se fundamentan en la palabra de Dios. Correcto. Una pregunta para al pastor Celedón, porque ha venido desde el inicio, solo para usted, pastor Celedón. Bueno. La Santa, o no sé si llamarla de esa manera, ¿la Santa Inquisición fue producto de la Reforma o esta la vino a amplificar? Fue producto de la Contrarreforma. Es decir, prácticamente la Inquisición era un fenómeno de sanción a lo largo de la historia. Los romanos ya la tenían y todas las culturas han tenido mecanismos de sanción, lo que hoy le llamamos la policía, pues, ¿verdad? La Guardia Nacional en la época nuestra, de los 60. Sin embargo, en el aspecto religioso, allá por 1200, en la época de Pablo Valdo, se vivía un tipo de inquisición en la alianza entre la iglesia y el Estado, pero más que todo por el Estado para tener control y orden social. Pero ya en Trento, el año de Trento, que es en 1560 por ahí, ¿verdad? Ya lo instituyó como una estrategia en contra de los reformadores y sus equipos, de tal manera de que ya se llamó Santa Inquisición, ¿verdad? Donde ya se autorizaban tribunales. Yo he estado en diversas catedrales, por ejemplo la de Lima, allá en Perú. En el centro están las sillas de los inquisidores, que son precisamente jurados. Son juicios públicos a veces, o públicos o juicios cerrados. La palabra acá, juicio, pues la puede ampliar acá nuestro amigo, ¿verdad? Presa. Pero se juzgaba, la intención era que el hereje regresara a la iglesia. Exacto. ¿Verdad? O sea que la última pena no era la muerte, sino que había que hacer el último esfuerzo para que el hereje, ni más ni menos que Pablo Valdo, regresara a la iglesia católica, ¿verdad? Caso omiso era que le tocaba la hoguera como le tocó. Entonces, esa es la segunda grande inquisición, promovida y con autorización papal. ¿Sabe por qué? Porque se castigaba y se llevaba a la hoguera en el nombre de Dios. ¿Algo que argumentar, pastor Presita? Pues solamente para que no quede en el ambiente, porque en algún momento se manifestó de que el Papa Ratzinger lo que había cerrado era el purgatorio. Pues no, lo que él dijo que le había echado llave era el limbo, donde van los niños que mueren sin ser bautizados en la iglesia católica. El purgatorio para la iglesia tradicional sigue existiendo.
aunque en la Biblia no esté fundamentado. Y por último, solo para aclarar la palabra juicio, que decía el pastor Celedón, ¿verdad? Tiene mucho que ver con los medios de prueba que se presentan y al final es lo que se produce en el ánimo del que va a juzgar para que falle de tal o cual forma. Eso es lo que trata esa palabra. Yo solo le recuerdo que nuestro invitado, el licenciado Jackson da Rosa, tiene un libro titulado, mire, El Lutero en pocas palabras. Licenciado, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Universidad Luterana, ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Ahí carretera Comalapa, en Bahía del Zoológico, ahí lo pueden encontrar. Y mira, si buscan bien en internet, también ya están ahí en PDF, ¿verdad? Porque esa cosa... No, pero la idea es contribuir con ese libro. Muy interesante el nombre, Lutero en pocas palabras. Yo quiero agradecerles a nuestros panelistas, a nuestro invitado especial. Gracias por haber abonado al conocimiento de todo este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, el día de mañana seguimos con la Semana de la Reforma, donde vamos a estar abordando cada uno de estos problemas, de estos temas que son de beneficio para el conocimiento de los estudiantes de teología, usted que quiera aprender más de la palabra del Señor. Yo le recomiendo que a partir del 1 de diciembre, si usted a través de todas estas charlas usted siente el deseo de querer estudiar teología, pueda acercarse a nuestro seminario, porque a partir del 1 de diciembre inician las inscripciones. Fue un gusto haberles acompañado. Que el Señor les bendiga.